La Guerra de Troya, posiblemente uno de los mayores y más significativos acontecimientos de la mitología griega, con algunas de sus batallas más épicas entre sus mayores héroes. Sin embargo, si alguien me pidiera que resumiera la Guerra de Troya, me encogería de hombros y probablemente me iría. Se trata de una serie de acontecimientos confusos, con objetivos contradictorios, luchas internas y una confusión general, ya que no existe una línea de tiempo canónica o aceptada. Por desgracia, no tenemos un texto global que detalle los acontecimientos, sino que está dividido en varios textos, poemas y pasajes. Sin embargo, tenemos algunos relatos detallados de epopeyas como la Ilíada de Homero y la Eneida de Virgilio, que nos permiten reconstruir una historia algo coherente. Espero que hoy puedas rellenar las lagunas y explicar los acontecimientos que tuvieron lugar. En pocas palabras, la Guerra de Troya tuvo lugar entre el reino de Micenas y el reino de Troya. El reino micénico también era conocido como los aqueos o griegos aqueos, que para quien ya esté confundido solo significa griegos primitivos o antiguos, otro nombre dado a una parte del reino micénico. La civilización de la antigua Grecia se extendió desde 1750 a.C. hasta 1050 a.C. Para evitar confusiones, hubo héroes y soldados griegos que lucharon en ambos bandos, pero a los que lucharon del lado de Troya me referiré simplemente como troyanos. Los griegos o aqueos serán los términos utilizados para los que se pusieron del lado de Grecia contra Troya. La guerra en sí tuvo lugar por el rapto de la reina espartana Helena por el príncipe troyano Paris. Sin embargo, para comprender plenamente cómo se desarrollaron estos acontecimientos, tenemos que ir mucho más atrás. Tan atrás como la profecía que decía que Zeus sería derrocado por uno de sus hijos. Cuando Zeus y Poseidón vieron por primera vez a la hermosa ninfa del mar, Tetis, ambos estaban muy interesados en la idea de hacerla su amante. Sin embargo, ambos lo reconsideraron después de escuchar la profecía que rodeaba a Tetis y a su hijo. Ella estaba destinada a dar a luz a un hijo que sería más fuerte que su padre. Poseería un arma más fuerte que el trueno de Zeus y el tridente de Poseidón. Zeus, no queriendo ser derrocado por su hijo, decidió que Tetis se casara con el rey Peleo. Su hijo poseería un gran poder, pero nada que rivalizara con Zeus o Poseidón. Para los curiosos, este hijo era efectivamente Aquiles, que desempeñó su propio papel en la guerra de Troya. Una vez decidida la unión, era el momento de la boda. Zeus había planeado un imponente festín y unas celebraciones a las que se invitó a todo aquel que tuviera alguna importancia. La única deidad que no fue invitada a estas celebraciones fue Eris, la diosa de la discordia y la lucha, lo que tiene sentido si eres Zeus y quieres que este matrimonio funcione sin complicaciones. Por eso no tener presente a la diosa que representa el conflicto parece una buena idea. En retrospectiva, sabemos que esto fue completamente contraproducente y puso en movimiento los eventos que causaron la guerra de Troya. Sin embargo, se discute si este fue el plan de Zeus todo el tiempo. Si nos remontamos a la profecía original de que Zeus sería derrocado por uno de sus hijos, entonces una guerra a gran escala en la que muchos morirían ciertamente reduciría la población de los hijos de Zeus, que, seamos honestos, debe haber sido un número astronómico. Las discusiones sobre el plan maestro de Zeus para despoblar el mundo de sus hijos y reducir la probabilidad de ser destronado parece una teoría plausible. Así que Eris acudió a las celebraciones con un regalo en la mano y fue rechazada en la puerta, tal y como había ordenado Zeus. Como era de esperar, Eris se enfadó al negársele la entrada, mientras todas las demás deidades disfrutaban de la hospitalidad. Cogió la manzana dorada y la arrojó entre los invitados antes de darse la vuelta y marcharse. La manzana llevaba inscrito un mensaje que decía «A la más bella», lo que se supone que era un regalo de bodas para Tetis. Sin embargo, la manzana cayó entre Atenea, Hera y Afrodita. Las tres diosas empezaron a discutir, cada una afirmando que la manzana era para ellas, ya que eran las más bellas. Sin solución a la vista, se dirigieron a la multitud, que sabiamente decidió no tomar partido. Llevaron la disputa a Zeus y le pidieron que eligiera a la más bella de las tres. Zeus, que tampoco quería tener nada que ver con esto, hizo que Hermes llevara a las tres diosas al monte Ida, donde serían juzgadas por un joven pastor que era Paris, el príncipe de Troya. Al llegar las tres diosas esperaron a que el pastor terminara de atender a su ganado. Zeus, apurado por pasar la pelota al siguiente individuo desafortunado, le había dicho a Paris que podía decidir el ganador de este concurso de belleza de cualquier manera. Con Paris listo, las tres se quitaron sus ropas para que él pudiera verlas desnudas, lo que resultó en otro empate con Paris, declarando que todas eran de idéntica belleza. Esta, por supuesto, fue la respuesta incorrecta, y pasamos a la siguiente etapa, el soborno.
Las tres ofrecieron a París algo a cambio de su voto. Hera le ofreció estatus, así como la pequeña propiedad de toda Europa y Asia. Atenea le ofreció la sabiduría y la habilidad para igualar a los más grandes guerreros en la batalla. Afrodita le ofreció el amor y la novia más hermosa de la tierra. Hay algunas ofertas que eran muy interesantes y estoy seguro de que cada persona elegiría de manera diferente, pero París eligió el amor y declaró que Afrodita era la más bella de todas. Desgraciadamente, lo que no mencionó Afrodita fue que esta hermosa novia era Helena de Esparta, que ya estaba casada con el rey de Esparta, Menelao. Si quería casarse con Helena, tendría que viajar a Esparta y secuestrar a Helena. Los relatos sobre lo que ocurrió a continuación son variados. Bajo el pretexto de una expedición diplomática a Esparta, Helena vio a París, se enamoró y lo siguió voluntariamente. En otros relatos, Afrodita envió a Eros, que disparó a Helena con una flecha, lo que hizo que se enamorara de París y facilitó el secuestro. El rey Menelao era el hermano del rey Agamenón, que gobernaba Micenas y lo que muchos consideraban la antigua Grecia. No fue difícil convencerlo de que se uniera a su causa y emprendiera la guerra contra Troya hasta que Helena fuera de vuelta. Sin embargo, esto no explica el gran número de héroes que los griegos fueron capaces de reunir. Esto se relaciona con Helena y su padre. Helena era considerada la mujer más bella de la antigua Grecia, por lo que tenía muchos pretendientes que buscaban su mano en matrimonio. Bajo el consejo de Ulises, el padre de Helena convenció a todos estos pretendientes para que juraran que, a pesar de quién eligiera para casarse con su hija, siempre lucharían por el honor de Helena. Con la desaparición de Helena, su padre invocó el juramento y Menelao tuvo a su disposición a casi toda la antigua Grecia, desde sus reyes, generales y héroes, para intentar devolver a Helena a Esparta. Troya era una ciudad muy próspera y bien fortificada, gobernada por el rey Príamo, que junto con su esposa Hécuba tenía más de 50 hijos. Mientras Hécuba estaba embarazada, tuvo una pesadilla en la que daba a luz a una antorcha encendida. Por muy extraño que suene esto, fue lo suficientemente importante como para explicárselo a un vidente conocido como Esacus, que también resultó ser uno de sus muchos hijos. Él interpretó que este sueño o pesadilla significaba que la prosperidad y la buena fortuna de Troya llegaría a su fin. La antorcha encendida simbolizaba el incendio de su patria y la caída de Troya. El día en que el niño iba a nacer, Esacus vio visiones de un niño real de Troya responsable de su fin. Este niño era París. Los sacerdotes buscaron la guía de Apolo y la única manera de salvar a Troya era matando a este niño. Sin embargo, una vez que París nació, Príamo y Hécuba no se atrevieron a matar a su hijo. En su lugar, Príamo se lo entregó a su pastor principal, Agelao, y le pidió que matara al niño. El pastor tampoco se atrevió a matar al niño y lo llevó al monte Ida con la esperanza de que la naturaleza y los elementos se ocuparan de él. París fue amamantado por una osa, por lo que el hambre no fue un problema. Después de 7 días, el joven París regresó con Agelao. Atónito de que el niño no hubiera perecido, lo criaría como propio. Le llevó a Príamo una lengua de perro como prueba de que el hecho se había consumado. París comenzó a convertirse en algo más que un pastor normal, luchando contra una banda de bandidos que intentaban robar ganado y devolviéndolo a sus dueños. En poco tiempo se había ganado el nombre de Paris Alejandro, un apellido que significaba protector de los hombres. Entre el rebaño de Agelao, París había encontrado el toro más fuerte y retó a los pastores a intentar superar a su toro con uno de los suyos. Ninguno pudo hacerlo, por lo que lo extendió a cualquier persona de Grecia, afirmando que daría una corona de oro a quien lo consiguiera. Este desafío fue aceptado por Ares, que se transformó en un toro y derrotó al de París con facilidad. París fue un hombre de palabra y le dio a Ares la corona de oro tal y como había prometido, por lo que los dioses lo consagraron como un hombre honesto. Por eso, cuando necesitó a alguien que juzgara el concurso de belleza entre Hera, Atenea y Afrodita, Zeus no dudó en recurrir a París tras conocer su reputación de hombre honesto. Así que esos fueron los acontecimientos que se produjeron y que finalmente causaron la guerra de Troya. Sin embargo, esta guerra se desarrolló a lo largo de muchos años. No fueron solo 1 o 2 batallas. Los griegos no podían seguir lanzando sus ejércitos contra los troyanos a pesar de tener los números a su favor. La ciudad de Troya era una fortaleza impenetrable. Sus muros fueron construidos por Apolo y Poseidón. Como castigo por su rebelión contra Zeus, los castigó con años de trabajo duro y parte de este consistía en construir y fortificar las murallas de Troya. La guerra se suele dividir en pequeñas batallas y escaramuzas que duraron unos 10 años. En cuanto a quién se puso del lado de quién, Agamenón reunió un enorme ejército de todas las principales regiones de Grecia: Esparta, Atenas, Creta, Arcadia, Corinto, Rodas y otras ciudades-estado.
No tenemos un número exacto para el ejército total, pero se dice que los griegos llevaron miles de barcos a Troya. La descripción de Homero fue: así sus numerosas tribus salieron de los barcos y las cabañas a la llanura de Escamandro, y la tierra resonó maravillosamente bajo el paso de hombres y caballos, y se apostaron en el florido prado de Escamandro, sin número, como las hojas y las flores en su estación. Esto se simplifica a menudo como que había tantos hombres como hojas y flores en primavera, más o menos la forma en que Homero dice que los griegos tenían un gran ejército. Los griegos también tenían algunos héroes muy icónicos en su bando. Aquiles, Áyax, Diomedes y Ulises son solo algunos de los más reconocibles. Ulises, al enterarse de que participar en la guerra de los troyanos supondría estar lejos de su hogar durante 20 años, trató de fingir su locura, pero al descubrirse su mentira no tuvo más remedio que responder a las llamadas de Grecia. Ulises y Menelao intentaron un acercamiento diplomático y trataron de negociar el regreso de Helena, pero no recibieron ningún interés por parte de Troya, por lo que la guerra fue la única opción. Después de ser rechazados por París, Atenea y Hera se pusieron del lado del ejército griego con la ayuda de Hermes, Poseidón, Hefesto y Tetis. Afrodita naturalmente se puso del lado de París, y los troyanos, además de contar con la ayuda de Apolo, Artemisa y Ares, también contaban con algunos luchadores formidables, siendo Héctor el más temido, que en su momento fue comparado con los semidioses. Aunque esto no sea cierto, sigue siendo un buen reflejo de la reputación de Héctor. Dada la ventaja numérica y el hecho de que Atenea y Poseidón compartieran sus conocimientos tácticos, se podría suponer una victoria sin problemas. Como las cosas no salieron como estaba previsto y los troyanos fueron capaces de atrincherarse para hacer de esta una guerra larga y agotadora, Zeus intervino ocasionalmente cuando lo consideró oportuno, pero en su mayor parte prefirió permanecer neutral. Con ellos, los griegos habían llevado a varios oráculos y profetas. Algunos incluso eran de Troya, dispuestos a traicionar a su pueblo por las riquezas y el estatus prometido. Agamenón y su ejército se reunieron en la ciudad portuaria de Aulis, donde todos los reyes y generales mandaban llamar a sus ejércitos para honrar su juramento. El rey de Creta, Idomeneo, pidió a Agamenón que lo nombrara su comandante, y a cambio enviaría con gusto toda la fuerza de Creta para apoyar la guerra contra Troya. Su petición fue aceptada. Otro de los comandantes de Agamenón fue Aquiles, que en su momento solo tenía 15 años, pero ya se había ganado el respeto de sus compañeros y el temor de sus enemigos. Antes de abandonar Aulis, se hizo un sacrificio a Apolo. El vidente Calcas, que tenía una conexión muy fuerte con Apolo, interpretó que este resultado significaba que Troya caería después de 10 años de guerra. Los griegos zarparon y desembarcaron en Misia, confundiéndola con Troya. Una vez en tierra, los aqueos comenzaron su asedio, lo que supuso muchas bajas para los nativos, incluido el rey Telefo, que estuvo a punto de morir en la batalla a manos de Aquiles. Misia era aliada de Troya, y su rey seguramente poseería algún conocimiento sobre cómo saquear Troya. De vuelta a Aulis, el rey Telefo se negó a cooperar con Agamenón, hasta que la herida de lanza que sufrió por parte de Aquiles fuera curada. Finalmente Aquiles accedió a retirar los fragmentos de la lanza, y Telefo mostró a los griegos cómo llegar a Troya. Agamenón tenía ahora un nuevo problema. Cada vez que zarpaban de Aulis se encontraban con vientos extremos que dispersaban la flota y hacían imposible llegar juntos a Troya. Se dirigieron a Calcas una vez más pidiendo respuestas, y le dijeron que estos vientos eran un castigo de Artemisa porque Agamenón había matado a su ciervo sagrado. La única manera de apaciguar a Artemisa era sacrificando a su propia hija Ifigenia. Naturalmente se negó, pero se enfrentaba a un motín y a la posibilidad de que un nuevo comandante ocupara su lugar, por lo que no tuvo más remedio que aceptar. Justo antes de que Agamenón sacrificara a Ifigenia, Artemisa intervino y cambió a su hija por un cordero. Ifigenia se convirtió en sacerdotisa de Artemisa y con el compromiso y la lealtad de Agamenón demostrados, permitió que su flota zarpara finalmente y comenzara el viaje a Troya. Este ir y venir de Aulis y Misia, con los vientos que bloqueaban y dispersaban la flota, se prolongó durante un tiempo considerable. Algunas fuentes dicen que fueron varios años y otras que llegaron a los 8 años, por lo que los 20 años fuera de casa que se le profetizaron a Ulises no parecen tan descabellados, ya que esta guerra de 10 años aún no ha comenzado y ya llevamos 8 años. La flota de Agamenón al completo pudo finalmente zarpar. No tenemos el número exacto del tamaño de esta flota, pero tenemos algunas descripciones que nos dan una estimación aproximada. Homero describe 28 regiones de Grecia acumulando 1.186 barcos con 50 remeros cada uno. Otros relatos sitúan este número en 1.200 barcos, cada uno con una tripulación de 120 hombres.
Los historiadores tomaron estos números como ejemplos de barcos y capacidad mínima y máxima y estimaron que las fuerzas que navegaron hacia Troya habían sido entre 70.000 y 130.000. Al llegar a la playa de Troya, Calcas profetizó que el primer aqueo que pisara tierra firme moriría. Esto hizo que los primeros barcos se detuvieran en la orilla y esperaran a que alguien diera el primer paso para evitar la profecía. Ulises, haciendo gala de su astucia, consiguió poner fin a este incómodo enfrentamiento entre los aqueos, hacerse pasar por intrépido y evitar la profecía de Calcas. Lanzó su escudo al suelo y cuando saltó de su nave aterrizó sobre el escudo. Técnicamente, al no tocar tierra, no fue el primer hombre en las costas de Troya. Ver a Ulises ignorar la profecía puede haber animado a otros a hacer lo mismo, pero lo más probable es que se sintieran aliviados de que él fuera el primero. El siguiente en seguirle fue el héroe Protesilao, que sabemos que fue técnicamente el primer hombre en pisar tierra. Los griegos, cansados de sus viajes, esperaban acampar en la costa, descansar y prepararse para la siguiente fase de la guerra. Nadie esperaba que los troyanos salieran de su ciudad fuertemente fortificada y se enfrentaran a los griegos, que tenían un ejército muy superior. Dejar lo que era básicamente una fortaleza impenetrable y enfrentarse a un ejército muy superior en un gran plano abierto no tiene sentido, lo cual es exactamente la razón por la que funcionó. Hasta cierto punto, tenía algunas ventajas, un enemigo cansado y el elemento sorpresa. Esperando que el ejército invasor estuviera cansado de su viaje, Héctor lideró un pequeño grupo de soldados que se escondió en la playa esperando la llegada de su enemigo. La primera oleada de tropas aqueas fue ciertamente sorprendida, y el desafortunado Protesilao, que creía no ser el primer hombre en tierra, fue asesinado por Héctor. Este plan solo funcionó durante un corto periodo de tiempo, ya que más barcos aqueos desembarcaron en la playa. Los troyanos serían finalmente vencidos. Héctor se vio obligado a retirar a sus hombres y a retroceder hacia la ciudad. Este primer encuentro marcó la pauta de gran parte de la guerra, la mayor parte de la cual tuvo lugar fuera de las murallas de Troya, con pequeñas victorias y pérdidas para ambos bandos. La playa fue una victoria para los troyanos, sin embargo necesitarían muchas más si tenían alguna esperanza de repeler a esta fuerza gigantesca. Héctor y sus hombres tuvieron otro encuentro a pequeña escala con las fuerzas aqueas antes de retirarse a las murallas de la ciudad. Esta vez, sin el elemento sorpresa, sufrieron grandes pérdidas y no tuvieron más remedio que huir. La mayoría de las batallas que tuvieron lugar durante los siguientes 9 años se desarrollaron justo fuera de las murallas de la ciudad, ya que los troyanos no tuvieron más remedio que rendir el terreno que les quedaba, ya que su defensa no era posible. En estas batallas, los dioses intervenían a su antojo, bloqueando lanzas y flechas, así como creando distracciones para facilitar la retirada. E incluso hay relatos de dioses que teletransportaban a las fuerzas justo antes de que las mataran. Los primeros 9 años de la guerra consistieron en que los griegos mantuvieron a los troyanos atrapados en su ciudad mientras destruían sistemáticamente las ciudades vecinas y los aliados de Troya. En ocasiones los griegos eran su peor enemigo, con muchas desavenencias y disputas que les llevaban a enfrentarse entre sí. Palámedes fue responsable de destapar la mentira de Ulises. Con las provisiones bajas, Ulises fue enviado a Tracia para recoger grano y comida, volviendo con las manos vacías, lo que hizo que Palámedes cuestionara la utilidad del héroe, por lo que Ulises le dijo que lo hiciera mejor si podía. Palámedes se hizo a la mar y regresó con un barco lleno de grano, lo cual por supuesto enfureció a Ulises hasta el punto de que en una historia, junto con Diomedes, ahogaron a Palámedes mientras pescaba. Una historia alternativa cuenta que Ulises colocó oro en los aposentos de Palámedes y luego falsificó una carta del rey Príamo a Palámedes haciendo ver que había traicionado a los griegos por dinero. Agamenón no toleró tal traición y por ello Palámedes fue apedreado hasta la muerte. La falta de alimentos y suministros fue suficiente para provocar un motín de todo el ejército que amenazaba con zarpar de vuelta a Grecia. Una combinación de Aquiles y Agamenón reclutando a las 3 hijas de Anio acabó con el motín. Las hijas eran capaces de convertir todo lo que querían en vino, trigo y aceite, por lo que el problema de los suministros ya no afectaba a la moral. Estoy seguro de que lo que muchos esperaban era conocer las batallas propiamente dichas y las escaramuzas individuales. Al principio, en un intento de terminar esta guerra de forma justa, sin más derramamiento de sangre, hubo un duelo acordado entre Menelao y Paris, siendo el premio Helena. Recogieron las lanzas y echaron a suertes quién sería el primero, ganando Paris, que dio un paso atrás y lanzó su lanza. Menelao levantó su escudo y bloqueó con facilidad lo que era un lanzamiento más bien suave. Menelao le devolvió el favor con mucha más agresividad, partiendo el escudo de Paris y atravesando su armadura. Paris tuvo suerte de que su intento de esquivar la lanza le provocara una herida no mortal.
Menelao, viendo su oportunidad, cargó contra Paris blandiendo su espada con tanta fuerza que se hizo añicos contra el casco de Paris. Entonces agarró a Paris por el casco y lo arrastró por el campo de batalla delante de sus hombres, presintiendo una fácil victoria. Afrodita, que observaba, se negó a dejar morir a Paris y, envolviéndolo en una nube, lo envió de vuelta a la ciudad antes de que Menelao pudiera terminar el trabajo. Diomedes era el más joven de los reyes griegos que se unieron a la guerra. Para muchos era el segundo después de Aquiles en cuanto a su habilidad en el combate y su valentía. Algunos discuten quién era el guerrero superior entre Diomedes y Áyax. La Ilíada de Homero no cubre gran parte de la guerra fuera de la batalla clave y de las etapas finales, pero Diomedes es un nombre que aparece quizás como el más importante de todos los héroes que participaron en la guerra. Lo que distingue a Diomedes de los demás héroes es su sabiduría y sus conocimientos tácticos, ya que desempeñó un gran papel en las propias batallas, pero también desempeñó un gran papel entre bastidores, en la planificación y la elaboración de estrategias. En un combate con Áyax, los dos pusieron a prueba los límites del otro. Incluso los hombres que observaban pidieron que el combate terminara por temor a que uno de ellos resultara gravemente herido. Áyax regaló a Diomedes una poderosa espada como premio por ser el primero en derramar sangre en el combate. Diomedes era el héroe preferido de Atenea y fue el único mortal o semidios, aparte de Heracles, que dañó a un dios olímpico. Durante muchas batallas, Diomedes atravesó las filas troyanas y las hizo casi retroceder. Envalentonado por las llamadas de Atenea como su campeón, hizo que su casco y su escudo resplandecieran con fuego. Había matado a numerosos héroes troyanos, entre ellos varios hijos del rey Príamo. En una escaramuza, Apolo azuzó a las tropas troyanas y se quedaron en el campo de batalla. El guerrero troyano Pándaro lanzó su lanza hiriendo a Diomedes en el hombro. Pándaro se jactó de que acababa de matar al poderoso Diomedes, hijo de Tideo. Estaba demasiado ocupado celebrando como para ver a Diomedes quitarse su lanza y comenzar a caminar. Diomedes lanzó la lanza a Pándaro y las celebraciones cesaron al morir este instantáneamente. Frente a Diomedes estaba Eneas, el hijo de Afrodita. Sin armas, Diomedes agarró una gran roca y la lanzó contra Eneas. Aplastando la cadera del héroe, este también cayó al suelo y con Diomedes de pie sobre él también le llegó su hora. Afrodita intervino justo a tiempo y pudo rescatar a su hijo. Antes de que pudiera retirarse, Diomedes lanzó la lanza de Pándaro y rozó la mano de Afrodita, lo que hizo que ésta dejara caer a su hijo y huyera. Denunció esto ante Zeus, enfurecida porque un hombre se atreviera a atacarla. Zeus se negó a intervenir alegando que los actos de guerra y los asuntos del hombre eran responsabilidad de Atenea y Ares. Apolo se interpuso entre Diomedes y Eneas diciéndole que escuchara a Atenea y detuviera sus ataques contra los dioses. Diomedes atacó a Apolo en numerosas ocasiones sin ningún éxito. Un enfurecido Apolo le recordó a Diomedes que no era rival para los dioses y que un nuevo ataque provocaría su muerte. Apolo se retiró con el herido Eneas. Instó a Ares y a Héctor, que acababan de unirse a la batalla, a que hicieran pagar a Diomedes su falta de respeto. Diomedes, al ver al dios de la guerra, hizo retroceder a sus hombres y emprendió una lenta retirada. Hera y Atenea, al ver que los aqueos necesitaban ayuda, ofrecieron su asistencia. Atenea tomó un carro, usando el casco de Hades que ella misma llevaba. Conviniendo a Diomedes para que atacara a Ares, cargaron hacia él. Ares, solo viendo a Diomedes, lanzó su lanza. Atenea pudo atrapar la lanza dirigida a Diomedes y guió a Diomedes cuando lanzó su lanza. La lanza alcanzó a Ares en el abdomen. El dios lanzó un grito tan fuerte como el de 1000 hombres y no tuvo más remedio que retirarse de la batalla. Diomedes había herido a 2 olímpicos en un día y había matado a innumerables héroes y soldados troyanos. Los troyanos estaban tan asustados por Diomedes que incluso hicieron una importante ofrenda a Atenea para que rompiera su lanza. Una ofrenda que, como era de esperar, rechazó. Con la manera que empezaba a cambiar a favor de los aqueos, Zeus declaró que ese día en particular todas las deidades debían retirarse de Troya y permitir que los hombres resolvieran sus problemas sin obstáculos. Cuando los dioses se retiraron, Zeus conjuró una poderosa tormenta y lanzó una lluvia de rayos sobre el ejército aqueo. Todos los reyes y los héroes saltaron a sus caballos y trataron de escapar de la tormenta. Néstor se quedó atrás porque su caballo había sido herido por París. Diomedes, al notar que Néstor había desaparecido, se dio la vuelta y volvió para rescatarlo. Los aqueos tomaron esto como una señal de que Zeus se había puesto en su contra y que tal vez ya no valía la pena luchar en una guerra. Incluso Agamenón empezó a preguntarse si podría llevar a este ejército a la victoria. Zeus había enviado un águila como señal de buena fe y la única persona que se dio cuenta fue Diomedes. Convenció a los aqueos de que se les había profetizado que ganarían esta guerra después de 10 años.
La participación de Zeus no cambiaría esto, y deberían seguir luchando y finalmente la ciudad de Troya caería. A lo largo de la guerra, Diomedes fue la columna vertebral de los aqueos. Fue el primero en ofrecerse como voluntario y el último en retirarse. Sin él, la guerra habría sido mucho más difícil, quizás incluso imposible de ganar. Siendo Héctor el más formidable luchador y héroe de los troyanos, aparece varias veces a lo largo de esta guerra. Uno de los acontecimientos que desencadenó una serie de muertes en esta guerra fue la muerte de Patroclo. Amigo de la infancia de Aquiles, Patroclo convenció a Aquiles para que le permitiera liderar un pequeño grupo de hombres para repeler a las fuerzas troyanas que intentaban destruir sus barcos. Aquiles aceptó y le dio la armadura que le había regalado su propio padre para que se hiciera pasar por Aquiles e infundiera miedo a las fuerzas troyanas. Este plan fue un éxito, ya que Patroclo acribilló a los troyanos con facilidad, pero se excedió en su celo. Los troyanos se retiraron de los barcos, pero Patroclo continuó la persecución, llegando a las puertas de Troya. Aquí continuó matando a más soldados troyanos, incluso matando a semidioses e hijos de Zeus como Sarpedón. Creyendo que se trataba de Aquiles, los troyanos acudieron a los dioses en busca de ayuda, y Apolo consiguió distraer a Patroclo el tiempo suficiente para que fuera alcanzado por una lanza. Debilitado, murió cuando Héctor cogió la lanza y le atravesó el estómago creyendo que acababa de matar a Aquiles. Cuando Aquiles se enteró de la noticia, junto con Áyax y Menelao, salieron a recoger el cuerpo de su amigo caído. Aquiles no permitió el entierro de su amigo hasta que su fantasma se le apareció y exigió un entierro que le permitiera pasar al inframundo. El cuerpo de Patroclo fue entonces incinerado. Si los troyanos temían a Aquiles antes, ahora tendrían que enfrentarse a un Aquiles mucho más enfadado en busca de venganza. Héctor tuvo entonces dos encuentros más con Áyax, también conocido como Áyax el Grande. El primero de ellos fue un duelo de ida y vuelta que duró un día entero. Áyax llevaba la delantera derribando a Héctor con una gran roca e hiriéndolo con una lanza. Sin embargo, Zeus intervino, declarando el empate, ya que había durado demasiado. Cada guerrero dio al otro un regalo. Áyax dio a Héctor un cinturón púrpura y a cambio recibió una espada. El segundo encuentro fue cuando Héctor y sus hombres atacaron las naves griegas. Áyax volvió a lanzar una gran roca a Héctor y casi lo decapita. Por suerte, Apolo estaba allí para curar y restaurar a Héctor. Áyax cogió su poderosa lanza y con la mayor parte del ejército griego dormido, combatió este ataque troyano él solo, saltando para proteger los barcos y matando a la mayoría de los troyanos atacantes. Aquiles, en disputa con Agamenón, se negó a ayudar. Áyax fue finalmente desarmado por Héctor con una ligera intervención de Zeus y se vio obligado a retirarse. Héctor y los troyanos solo consiguieron quemar una nave y sufrieron grandes pérdidas, pero estaba claro a quién favorecía Zeus entre los dos. Hera sedujo a Zeus, distrayéndolo lo suficiente como para que Poseidón pudiera intervenir, haciendo que los griegos se dieran cuenta de este ataque para que pudieran ayudar a Áyax. A pesar de estos actos heroicos, la muerte de Áyax es antinatural y también muy peculiar, pero lo discutiremos un poco más tarde para evitar algunos spoilers. Fue Aquiles quien se llevó la cabeza más grande y acabó con la mayor espina de los griegos, Héctor. Cuando mató a Patroclo, Héctor lo despojó de la legendaria armadura y se la dio a sus hombres para que la llevaran a la ciudad. Sin embargo, hubo cierto descrédito. Héctor acababa de matar a un niño y no al poderoso Aquiles. Había sido superado por Áyax a sus ojos y se negó a desafiarlo. Hubo gritos de cobardía y entonces Héctor se puso la armadura de Aquiles y reunió a sus hombres, afirmando que ahora le haría invencible. Verle ponerse la armadura y hacer estas afirmaciones fue una torpeza para Zeus, que pudo prever la muerte de Héctor. Un Aquiles enfurecido mata a todos los troyanos que encuentra y los obliga a retirarse a la ciudad. Héctor, envalentonado, permanece fuera de las murallas y busca desafiar a Aquiles, pero cambia de opinión e intenta huir. Aquiles lo persigue, pero es el hermano de Héctor el que ilumina su mente y lo prepara para su duelo con Aquiles. El hecho es que su hermano era en realidad Atenea disfrazada, que le alimentaba con delirios de grandeza y de lo que sería después de derrotar a Aquiles. Héctor solo hizo una petición: el vencedor debía devolver el cuerpo del otro para enterrarlo. El mismo Héctor que despojó el cuerpo de Patroclo y había planeado alimentar a los perros con él antes de que fuera recuperado con los griegos. La ironía no pasó desapercibida para Aquiles, que aceptó de todos modos. La lucha comenzó con Aquiles cargando hacia Héctor y lanzando su lanza. Héctor solo pudo apartarse. Atenea, mirando, cogió la lanza y la devolvió al instante a las manos de Aquiles sin que nadie se diera cuenta. Llevando el casco de Hades era invisible. Héctor lanzó entonces su lanza, pero Aquiles la paró con su escudo. Se dirigió a su hermano para que le proporcionara otra lanza, pero el engaño de Atenea había funcionado, ya que no había nadie.
Sacó su espada sabiendo que su destino estaba sellado. Aquiles pudo ver que la clavícula de Héctor estaba expuesta y lanzó su lanza, encontrando el único punto débil. Héctor cayó al suelo y con el tiempo que le quedaba suplicó a Aquiles que le permitiera un funeral honorable. Aquiles le dice que dejará que los perros y los buitres devoren su carne, lo que después de lo ocurrido a Patroclo le resulta lógico. Héctor muere, pero no antes de profetizar que Aquiles también morirá pronto. Usando el cinturón que le dio Áyax a Héctor, ató el cadáver a su carro por los pies y luego procedió a arrastrar el cadáver por la ciudad, mostrando a los troyanos la facilidad con la que acababa de matar a su guerrero más temido. Continuó arrastrando el cuerpo durante 12 días, lo que provocó la intervención de Apolo y Afrodita, que encantaron el cuerpo y lo preservaron de recibir más daños. Después de 12 días, los dioses acordaron que Aquiles ya había tenido suficiente diversión y que era hora de devolver el cuerpo, por lo que enviaron a Iris y a Tetis a transmitir este mensaje. Tetis visitó a su hijo y le convenció de que permitiera al rey Príamo venir a recoger el cuerpo de su hijo a cambio de un gran rescate. Iris hizo lo mismo explicando las condiciones al rey troyano. El rey Príamo accede a ir solo a recuperar el cuerpo de su hijo, pero Hermes le da un amuleto que hace que cualquiera que lo mire se duerma, haciendo el paso mucho más seguro. Aquiles entrega el cuerpo al rey Príamo por el rescate acordado y establece una tregua de 12 días entre ambos bandos mientras se administran los derechos funerarios. Una vez terminada la tregua, Aquiles continuó su baño de sangre troyana fuera de la ciudad, pero incluso el gran Aquiles tenía una debilidad. Cuando nació, Tetis tomó a su hijo y lo hizo casi invencible sumergiéndolo en el río Estigia. La única parte de su cuerpo que no estaba sumergida era el talón, por el que su madre lo sujetaba, haciendo de este la única parte vulnerable de su cuerpo. Fuera de las puertas de Troya, París apuntó a Aquiles y disparó una flecha. Guiada por Apolo, esta flecha fue certera e hirió a Aquiles en el talón, una herida que acabaría matándolo. Algunos poetas afirman que fue Apolo, disfrazado de París, quien disparó la flecha. Ulises y Áyax lucharon valientemente para reclamar su cuerpo y darle la sepultura que merecía junto a su amigo Patroclo. La muerte de Aquiles causó a los griegos más problemas que la simple pérdida de su mejor soldado. Quien recibiría su armadura se convirtió en un punto de disputa. Áyax afirmaba que había matado a más troyanos que nadie, que había luchado contra Héctor en múltiples ocasiones e incluso que había salvado a la mayoría de la flota griega de ser incendiada. No se puede negar que Áyax era un guerrero fenomenal, pero le faltaba habilidad para hablar. Ulises, con la ayuda de Atenea, presentó un argumento más elocuente y convincente sobre por qué merecía la armadura. Cuando el consejo votó y decidió que la armadura sería entregada a Ulises, Áyax, sintiendo una abrumadora cantidad de vergüenza y falta de respeto, se suicidó. Un final bastante extraño y decepcionante para uno de los guerreros más destacados de la guerra. Con Aquiles y Áyax muerto, los griegos comenzaron a preocuparse de si esta guerra terminaría alguna vez. Recurrieron a Calcas, que habló de visiones sobre las flechas de Heracles, sin las cuales no saldrían victoriosos. Desgraciadamente, las flechas de Heracles estaban en manos de su buen amigo Filoctetes, al que habían abandonado en la isla de Lemos durante el viaje porque se había herido. Ulises y Diomedes fueron enviados a Lemos para recuperar las flechas. Ulises engañó a Filoctetes para que le diera sus flechas y se dispuso a zarpar de vuelta a Troya. Diomedes, por su parte, se ofreció a llevar a Filoctetes de vuelta a Troya con ellos, donde le curarían la herida. A regañadientes aceptó la oferta. Filoctetes usaría estas flechas para finalmente matar a París. En esta ocasión, Calcas se equivocó con su predicción, ya que la guerra llegó a su fin. Dijo a los aqueos que el único que sabía cómo caería Troya era el vidente troyano Heleno. Diomedes aceptó esta tarea y encontró al vidente. Heleno había abandonado Troya después de ver su caída. Dijo a los aqueos que tendrían que devolver los huesos del rey Pelépolis y así lo hicieron. Luego tendrían que encontrar al hijo de Aquiles y hacer que se uniera a la guerra, lo que también hicieron. Por último, tendrían que robar del paladio troyano una imagen sagrada de Atenea. Ulises y Diomedes se disfrazaron de mendigos y entraron en la ciudad de Troya. Helena los reconoció a ambos y, deseando volver a casa, les ayudó a robar el paladio. Atenea se apareció entonces a Ulises y le dio la idea del caballo de Troya. Bajo sus instrucciones, los aqueos construyeron un gigantesco caballo de madera, que estaba hueco, para poder colocar hombres en su interior. En el caballo estaba inscrito el mensaje: los griegos dedican esta ofrenda a Atenea para su regreso a casa, lo que implica que estaban preparados para volver a casa y querían la bendición de Atenea. No se menciona el caballo de Troya en la Ilíada de Homero. La Eneida de Virgilio es el poema épico que realmente popularizó la idea del caballo de Troya.
El resto del ejército aqueo abandonó sus campamentos y zarpó hacia una isla cercana para aparentar que se habían rendido y regresado a Grecia. Los troyanos, al ver los campamentos vacíos y la ausencia de barcos griegos, supusieron que habían ganado la guerra. En su celebración arrastraron el caballo de madera dentro de la ciudad. Se decidió que Atenea los había bendecido y el caballo sería la ofrenda perfecta. Cuando llegó la medianoche, Sinón, un espía aqueo, indicó a la flota cercana que podían atacar. Los soldados que estaban dentro del caballo se bajaron y mataron a los guardias. Abrieron las puertas, permitiendo a las fuerzas griegas entrar en la ciudad por primera vez en 10 años. La ciudad ardió y los indefensos y dormidos troyanos fueron asesinados en sus camas. Los pocos defensores que quedaban cayeron, y también lo hizo la ciudad después de 10 largos y duros años de guerra. La mayoría de los herederos troyanos fueron asesinados. Las mujeres fueron tomadas como concubinas. La sacerdotisa Casandra fue entregada a Agamenón y la esposa de Príamo, Hécuba, a Ulises. Troya, a pesar de su noble esfuerzo por desafiar las probabilidades durante 10 años, fue completamente destruida. Casi todos los hombres troyanos fueron asesinados, y la otrora próspera ciudad no era más que un montón de escombros, un recordatorio de los peligros del amor, el caos y la devastación que puede causar una decisión impulsiva. Una cosa es segura, solo iba a haber un verdadero ganador en todo esto: Zeus. Todo vale en el amor y en la guerra.